Cualquiera que lee la Biblia diariamente, con oración y con un corazón y mente abierta, experimentará más cercanía con Dios y atenderá pronto los mensajes que transforman vidas y llenan de paz el corazón. Únete en la lectura de la Biblia en Reavivados por su palabra. Job 33. El capítulo anterior fue prácticamente la introducción al discurso de Eliú. Ahora vamos a empezar a conocer la filosofía del sufrimiento de este personaje joven. En primer lugar, Eliú pretende responder la gran petición de Job de entablar un juicio con Dios. Reconociendo su humanidad, se ofrece humildemente como representante de Dios para encarar a Job. Su actitud es desafiante y a la vez humilde, lo cual refleja mucha sinceridad en sus intenciones de ayudar a Job. No obstante, es una osadía pretender representar a Dios en un juicio. ¿Cómo podría un mortal representar a Dios? Sin embargo, Dios nos ofrece en Cristo un representante, un abogado y mediador para salvarnos. Y, por otro lado, desde la creación del ser humano, Dios lo constituyó en su representante y mayordomo de la tierra. Además, en virtud de la redención recibida por la sangre de Cristo, somos nombrados sus representantes para predicar el Evangelio eterno. ¡Ah, excelsitud de la gracia de Dios! En segundo lugar, en los versículos 8 al 11, Eliú trata de resumir el argumento de Job con la intención de utilizar las propias palabras de Job en contra de Job. El joven hace un buen resumen, pero un poco exagerado, porque había interpretado la defensa de Job contra las acusaciones de sus amigos como si Job estuviera reclamando una impecabilidad absoluta. Si examinamos atentamente las palabras de Job, aunque defiende persistentemente su integridad, en ningún momento reclama ser absolutamente perfecto. Los seres humanos tendemos a tergiversar las palabras de los demás, y en la mayoría de los casos lo hacemos de manera negativa. Estiramos las palabras de los demás para hacerlos decir lo que nunca quisieron decir. ¿Cuán peligrosas son estas exageraciones? Pidámosle a Dios un corazón decidido a no perjudicar a nadie de esta manera. En tercer lugar, Eliú inicia la refutación hacia Job en el verso 12. Su primer argumento es que Dios, por su grandeza, no necesita rendirle cuentas a nadie de sus actos. Por tal razón, según Eliú, es absurdo que Job quiera entablar juicio con Dios. En parte tiene razón, siendo Dios el creador de todas las cosas y soberano del universo, no tiene por qué rendirle cuentas a nadie. Sin embargo, debido a que su carácter es amor, manifiesta una condescendencia admirable para con sus criaturas inteligentes. En gran medida, todo el plan de salvación y el juicio final los está llevando a cabo con el fin de vindicar su nombre delante de las criaturas inteligentes para demostrar su inocencia con respecto a la existencia y la tragedia del pecado. Por otro lado, Eliú afirma que Dios sí habla con el ser humano y lo hace de diferentes maneras. Según este joven, Dios llama al hombre al arrepentimiento por medio de visiones, según el verso 14, de aflicciones, según el verso 19, y de sus ministros, según el 23. Nuevamente, Eliú está en lo correcto en gran medida. Dios habla al ser humano a pesar de la caída de diferentes maneras. ¿De qué maneras te está hablando a ti? Por último, el capítulo termina solicitando a Job que se calle para permitirle terminar su discurso. En este punto quiero invitarte a reflexionar en que las palabras de Eliú abren la posibilidad a una nueva filosofía del sufrimiento. Mientras los amigos de Job creían firmemente que el sufrimiento era un castigo por el pecado, y Job pensaba que el sufrimiento era una evidencia más de la soberanía divina, las palabras de Eliú en este capítulo abren la puerta para comprender el sufrimiento como un instrumento de Dios para purificar al ser humano. ¿Quién tiene la razón? Todos y ninguno. Aunque Dios no anda buscando cualquier pecado para castigarnos, mucho sufrimiento viene como consecuencia de la desobediencia. Aunque Dios es absolutamente soberano, Él aborrece el dolor y el sufrimiento que trajo el pecado y no es autor de ningún mal. Aunque Dios puede usar el dolor para purificarnos y mejorar nuestro carácter, no todo sufrimiento es el esmeril de Dios tratando de pulirnos.
Al final, lo más importante ante el dolor y el sufrimiento es conservar la actitud de adoración que tuvo Job. Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.